¿Por qué? Esa es la pregunta que nos define. La que nos carcome por dentro en las noches de insomnio, con el dólar a vaya uno a saber cuánto y el sonido de una cacerola lejana como banda sonora de nuestra existencia. Pero esta historia no es sobre nosotros preguntándonos por qué. Es sobre alguien que vino desde el otro lado del mundo, desde el epicentro del orden y la prolijidad, a tratar de descifrar nuestro bendito quilombo. Esta es la historia de cómo el caos argentino le salvó la vida a un alma que no sabía que estaba muerta. En la Biblioteca Central de Zúrich, el silencio no es una ausencia de ruido. Es una presencia. Una entidad física, pesada, que te aplasta contra la silla de madera pulida y te obliga a escuchar el murmullo de tu propia sangre. Allí, en medio de ese mausoleo del conocimiento, estaba Greta. Pelo rubio, recogido en una cola de caballo tan perfecta que parecía trazada con una regla. Ojos azules, fríos como un lago alpino en invierno. Una estudiante suiza de sociología, cuya vida era un algoritmo de eficiencia y previsibilidad. Cerró con suavidad un libro encuadernado en cuero. Afuera, a través de los ventanales inmaculados, Zúrich se movía con la precisión de un reloj de lujo. Los tranvías se deslizaban sin estridencias, la gente caminaba por las aceras sin rozarse, cada uno en su propio carril invisible. Era un ballet de orden, una sinfonía de civilidad. Y a Greta, ese orden, esa perfección, empezaban a provocarle una extraña claustrofobia, un ahogo que no podía explicar. Su tesis doctoral era, para sus profesores, una excentricidad académica. Para sus padres, una pérdida de tiempo. Para ella, una obsesión que la consumía desde la adolescencia, una pregunta que se había vuelto el eje de su existencia, ¿por qué Argentina, un país que es un catálogo de fracasos económicos y crisis cíclicas, insiste en que su gente sea feliz? No era una pregunta académica. Era personal. En las noches suizas, cuando el silencio de su apartamento era tan absoluto que dolía, Greta se sumergía en el abismo digital argentino. Se perdía horas en X, el campo de batalla donde un economista libertario se insultaba con un político peronista por el precio del kilo de asado. Miraba, con una mezcla de horror y fascinación, los vídeos virales de gente a los gritos en un supermercado por una oferta de aceite. Se reía sin entender del todo los memes de mi país, con Francella agitando los brazos. Leía testimonios de gente que, con el agua al cuello, te contaba que el domingo se juntaban a comer unos fideos con tuco en lo de la vieja y a la mierda todo. ¿Qué era esa fuerza irracional? Esa alegría desafiante, casi insolente, que florecía en medio de las ruinas. Para su mente suiza, estructurada y lógica, era una anomalía que debía ser diseccionada. Argentina no era un país, era una paradoja con forma de bota. Un error en la Matrix del capitalismo global. Y ella, Greta, iba a viajar al corazón de ese error para entenderlo. O para confirmar, de una vez por todas, que no era más que una alucinación colectiva, una forma de locura romántica. Ahorró durante 2 años, trabajando como camarera en un café donde los clientes ni siquiera la miraban a los ojos. Compró un pasaje a Buenos Aires. Sus padres la despidieron en el aeropuerto con la misma calidez con la que se despide un paquete en el correo. «Tené cuidado con los ladrones», le dijo su padre. «No bebas el agua», añadió su madre. Ella solo asintió, pero en su interior, una pequeña llama de algo que no sentía desde niña, la aventura, comenzaba a titilar. Poco sabía ella que no iba en busca de una respuesta para su tesis. Iba en busca de un trasplante de alma. Y que el precio a pagar sería la destrucción de cada certeza sobre la que había construido su vida. El primer golpe no fue el calor húmedo y pegajoso de febrero que la bofeteó al salir del túnel del avión en Ezeiza. Fue el sonido. En Zúrich, el aeropuerto es un santuario de eficiencia silenciosa. En Ezeiza, era un mercado persa con DNI. Gente gritando nombres, abrazos que parecían tackles de rugby, familias enteras despidiendo o recibiendo a alguien como si se fuera a la guerra o volviera de ella. Un caos de emociones desbordadas que a Greta le pareció, de entrada, primitivo. Bárbaro.
Decidió tomarse un colectivo, un bondi, para tener una experiencia auténtica. Grave error. O, mejor dicho, la mejor decisión de su vida. El colectivo de la línea 8 era una bestia metálica, abollada y ruidosa, que se abrió paso por la autopista a los bocinazos. El chofer, un hombre con un bigote que parecía tener vida propia, manejaba con una mano, sostenía un mate con la otra y discutía a los gritos con un programa de radio. Greta se aferró a su mochila como si fuera un salvavidas. El aire era una mezcla densa de gasoil, sudor y el perfume dulzón de algo que no podía identificar. Y entonces, el show comenzó. Primero subió un hombre con una bolsa de consorcio. Con su permiso, damas y caballeros, anunció con voz de locutor. Y procedió a venderle pañuelos descartables con una historia trágica sobre su abuela enferma que haría llorar a una estatua. La gente lo escuchaba, algunos le compraban, otros le decían, gracias, maestro, hoy no. Pero nadie lo ignoraba. Luego, subió un pibe con una guitarra y cantó una canción de Calamaro, desafinando con un sentimiento que desgarraba. Dos señoras, que evidentemente no se conocían, empezaron a charlar a los gritos de un asiento a otro sobre la receta de la salsa blanca. Para Greta, esto no era un medio de transporte. Era un manicomio sobre ruedas. Una violación a todas las normas de espacio personal y decoro público. Sacó su libreta, su refugio de racionalidad, y escribió, caos social absoluto. Ausencia total de límites individuales. La comunidad devora al individuo. Se sentía como una antropóloga observando una tribu perdida. Pero entonces, algo pasó. En una parada, subió una anciana, encorvada por los años, cargando 2 bolsas pesadas. Antes de que Greta pudiera siquiera procesar la situación, un pibe de unos 20 años, con auriculares y cara de pocos amigos, se levantó de su asiento como impulsado por un resorte. «Siéntese, abuela», le dijo, y le acomodó las bolsas en el regazo. La señora le sonrió y le acarició la mejilla. «Gracias, corazón». Greta se quedó helada. Nadie le dijo al pibe qué hacer. No había un cartel, una regla escrita. Fue un impulso. Un acto de humanidad espontáneo en medio del pandemonio. Recordó el tranvía de Zúrich, donde una persona mayor podía viajar de pie 20 minutos y nadie se inmutaría, porque ese no era su asiento, esa no era su responsabilidad. El silencio ordenado de su ciudad de repente le pareció frío, desolador. La soledad disfrazada de respeto. El ruido ensordecedor de este bondi, en cambio, contenía algo más. Contenía conexión. En su libreta, debajo de su análisis lapidario, Greta tachó la frase y escribió, con la letra temblorosa, ¿es posible que el ruido sea una forma de compañía? La pregunta quedó flotando en el aire espeso del colectivo, mientras Buenos Aires, salvaje e impredecible, la devoraba. Los primeros días en Buenos Aires fueron una batalla constante entre la Greta académica y la Greta humana. Su cerebro intentaba catalogar, analizar y juzgar todo lo que veía. Su corazón, un órgano que creía tener atrofiado, empezaba a latir a un ritmo nuevo, un ritmo de tango y cumbia. Caminaba por la Avenida de Mayo, admirando la arquitectura majestuosa y decadente, edificios que recordaban a París o Madrid, pero con las heridas del tiempo, la desidia y la pasión argentina grabadas en sus fachadas. Un potencial desperdiciado, anotaba en su libreta. Pero luego veía a una pareja de viejitos bailando un tango en una esquina, ajenos al mundo, y sentía una punzada de envidia por esa conexión que ella jamás había experimentado. La prueba de fuego llegó en la 9 de julio. Intentaba cruzar la avenida más ancha del mundo para llegar al Teatro Colón, pero su paso fue bloqueado por un muro de gente. Un piquete. Bombos retumbando como el corazón de una bestia furiosa, banderas con rostros de políticos y sindicalistas, cánticos que eran una mezcla de reclamo y fiesta. El tránsito era un infierno. Bocinazos, insultos que volaban de ventanilla a ventanilla, una sinfonía de la frustración. La Greta suiza estaba horrorizada. Esto es la anarquía, se dijo.
¿Cómo puede un grupo de personas tomar de rehén a toda una ciudad? ¿Dónde está la policía? ¿Dónde está el orden? Para ella, era la máxima expresión de la disfuncionalidad argentina, el derecho individual, el de protestar, aplastando el derecho colectivo, el de circular. Era ilógico, ineficiente, bárbaro. Se quedó atrapada en la marea de gente, sintiendo una mezcla de miedo y desprecio. Pero entonces, en medio del quilombo, vio a una mujer embarazada, muy joven, que se descompensaba por el calor. Se puso pálida, se agarró el vientre y se tambaleó. Y en ese instante, el universo cambió de eje. Un hombre que estaba porreando un bombo con furia, con la cara cubierta por un pañuelo, dejó caer los palillos al suelo. Corrió hacia una conservadora y sacó una botella de agua. «Tomá, flaca, tomá», le dijo, abriéndosela y ayudándola a beber. Un oficinista de traje, que segundos antes puteaba por no poder llegar a su reunión, se sacó el saco, lo dobló y lo puso en el cordón de la vereda. «Sentate acá, querida, no te quedes parada». Una señora mayor, desde la ventana de su departamento, gritó: «Suban, suban que le preparo un té con limón, che». El taxista que estaba atrapado, el mismo que había gritado: «Vayan a laburar, vagos de mierda», ahora gritaba: «Abran paso, carajo, que la llevo al hospital si hace falta». La protesta no se detuvo, el caos no cesó. Pero en el corazón de ese caos, se abrió un círculo de humanidad pura y dura. La ideología, la bronca, la frustración. Todo se disolvió frente a una necesidad humana. Se olvidaron de por qué estaban ahí para recordar quiénes eran. Eran gente ayudando a gente. Greta lo vio todo, paralizada. En Suiza, si alguien se descompone en la calle, la gente no se acerca. Llama a una ambulancia, porque esa es la regla, ese es el protocolo. Se mantiene la distancia para no interferir con los profesionales. Es eficiente. Es correcto. Y es terriblemente frío. Aquí, el protocolo era el corazón. La única regla era la empatía. Vio cómo levantaban a la chica, cómo la cuidaban, cómo completos desconocidos se convertían en una familia improvisada. Entendió que el piquete no era solo caos. Era la expresión desesperada de gente que sentía que el sistema, ese sistema ordenado que ella tanto valoraba, les había fallado. Y cuando el sistema falla, a los argentinos solo les queda una cosa: la gente. El aguante del otro. Esa noche, en su habitación de hotel, Greta no escribió en su libreta. Se sentó junto a la ventana y lloró. No de tristeza. Lloró por la belleza terrible y conmovedora que había presenciado. Lloró por su propia vida ordenada, predecible y vacía. Empezaba a entender que la obsesión argentina por la felicidad no era una negación de su realidad caótica. Era la consecuencia directa. Porque cuando vivís al borde del abismo, aprendés que lo único que te salva de caer no es una red de seguridad del Estado. Es el brazo del que tenés al lado. El viaje estaba llegando a su fin. Greta se sentía transformada, como si le hubieran quitado un filtro de los ojos que le impedía ver los colores reales del mundo. Había aprendido a navegar el subte en hora pico, a pedir un cortado en jarrito, a entender la diferencia sutil entre boludo como insulto y boludo como muestra de afecto. Había dejado de analizar y había empezado a sentir. Su guardia suiza, esa muralla de escepticismo y distancia, se había resquebrajado. Una noche, después de cenar en una parrilla de San Telmo, donde el mozo la había tratado como una sobrina y le había contado la mitad de su vida, tomó un taxi de vuelta a su hotel. Iba en el asiento de atrás, mirando las luces de la ciudad pasar, sintiendo una melancolía profunda por tener que irse. La radio del taxi pasaba un programa de debate político, y el taxista, un hombre mayor, de rostro cansado y manos curtidas en el volante, refunfuñaba por lo bajo. Llegaron al hotel. Greta pagó, le dio las gracias y se bajó, sumida en sus pensamientos. Entró en el lobby, subió por el ascensor y abrió la puerta de su habitación.
Fue al buscar su teléfono para mandarle un mensaje a su madre que el mundo se detuvo. El pequeño bolso donde llevaba todo lo importante de su pasaporte, su billetera con todos sus francos suizos y euros, su teléfono no estaba. El pánico fue una ola de hielo que le recorrió el cuerpo entero. Vació su mochila, su cartera, dio vuelta a los bolsillos. Nada. Su mente, en un segundo, retrocedió a su estado original, al modo suizo de emergencia. Lo había dejado en el taxi. Se acabó, pensó, mientras el corazón le martillaba en los oídos. Se acabó el romance, se acabó la fascinación. Esta es la Argentina real. Todos los prejuicios, todas las advertencias de su padre, todos los artículos que había leído sobre la inseguridad y los chorros, volvieron de golpe. Se sintió una estúpida, una turista ingenua que se había dejado seducir por el encanto del caos, olvidando que el caos, tarde o temprano, te devora. Se imaginó en la embajada, sin documentos, sin dinero. Sola. La desesperación era tan grande que ni siquiera podía llorar. Se sentó en el borde de la cama, derrotada. Toda su tesis, toda su revelación, se sentía como una mentira. Al final, la única verdad era la supervivencia, y ella acababa de perder todas sus herramientas para sobrevivir en esa jungla. Mientras tanto, a unas 40 cuadras de allí, Carlos, el tachero, terminaba su turno. Estacionó su Fiat Siena gastado frente a su casa en Boedo. Antes de bajar, como hacía cada noche, revisó el asiento trasero. Y ahí lo vio. El bolsito de la piba extranjera, la rubia con cara de asustada. Lo agarró. El corazón le dio un vuelco. Lo abrió. Vio el pasaporte rojo con la cruz blanca. Vio un fajo de billetes que, para él, representaban varios meses de alquiler. Podía agarrar la guita y tirar el resto en una zanja. Nadie se enteraría jamás. La picaresca, la viveza criolla. Sobrevivir. Pensó en la boleta del gas que le había llegado, en los repuestos del auto que no podía pagar. Pero después pensó en la cara de la piba. En sus ojos, que miraban todo con una curiosidad que a él le pareció tierna. Pensó en su propia hija, que estudiaba en la UBA y soñaba con viajar. Pensó en lo que le diría a ella si le pasaba algo así en otro país. La puta madre, murmuró para sí mismo. Cerró el bolso, puso el auto en marcha de nuevo y enfiló de vuelta para Palermo. El teléfono de la habitación de Greta sonó, estridente. Era el recepcionista. Señorita, hay un taxista aquí abajo. Dice que cree que usted se olvidó algo en su coche. Greta bajó corriendo, con el corazón en la boca. Esperaba lo peor, una extorsión, un pedido de rescate. En el lobby, vio al hombre mayor, con su camisa gastada y su expresión cansada, sosteniendo su bolso. Se lo entregó. Fíjate si está todo, flaca, le dijo con una voz áspera. Greta lo abrió con manos temblorosas. El pasaporte. El teléfono. La billetera. La abrió. Estaba todo. Cada billete, cada moneda. No faltaba un centavo. Levantó la vista hacia el hombre, con los ojos llenos de lágrimas. No podía hablar. Sacó de la billetera un billete de 100 euros y se lo extendió. Por favor, acepte esto. Es para usted. Carlos la miró y, por primera vez, sonrió. Una sonrisa cansada, pero genuina. Negó con la cabeza y empujó suavemente la mano de Greta. No, nena. Guarda esa guita, que a vos te va a hacer más falta que a mí, dijo. Mirá, te veo pálida, el susto te dejó hecha percha. Se agachó, abrió un pequeño bolso que tenía en el suelo y sacó un termo bollado y un mate. Vení, sentate acá en el escalón. Tomate unos amargos que te van a sentar el alma. Greta se quedó mirándolo, sin entender. Y entonces, Carlos le dijo la frase que se convertiría en el título de su tesis, en el mantra de su nueva vida. Che,
dijo, mientras le cebaba el primer mate. Acá en este país nos falta de todo. La guita no alcanza, los políticos son un desastre y a veces no sabes cómo vas a llegar a fin de mes. Pero una cosa tenés que saber, seremos pobres de guita, pero de dignidad no somos pobres. Eso tenelo claro. Greta aceptó el mate. El sabor amargo y caliente le recorrió el cuerpo. Y rompió a llorar. Pero esta vez no era por miedo ni por alivio. Era por la abrumadora, insoportable y bellísima humanidad de ese hombre. Entendió que el verdadero tesoro de Argentina no estaba en el Banco Central. Estaba en el corazón de su gente. La ley más importante de este país no estaba escrita en ninguna constitución. Se llamaba gauchada. Y no cotizaba en ninguna bolsa, pero valía más que todo el oro del mundo. Música épica y emotiva, con un piano y cuerdas que crecen. Una semana después, Greta estaba de vuelta en la Biblioteca Central de Zúrich. El silencio ya no le parecía pacífico. Le resultaba estéril, vacío. El orden ya no era sinónimo de civilización, sino de desconexión. Miraba a la gente a su alrededor, cada uno en su burbuja de eficiencia, sin rozarse, sin mirarse, y sentía una profunda tristeza. Eran ricos en todo lo que se puede comprar y pobres en todo lo que de verdad importa. Su madre, al verla, notó el cambio. «Estás distinta», le dijo. «¿Pasó algo en ese país tan caótico?» Greta sonrió. «Sí», respondió. «Me contagié del caos. Y creo que me salvó la vida». Se sentó frente a su computadora para escribir la conclusión de su tesis. Borró el título original. Y escribió uno nuevo, El contrato social de la pasión, un análisis de la gauchada y el aguante como capital invisible de la sociedad argentina. Ya no escribía como una académica observando un objeto de estudio. Escribía como alguien que había encontrado una verdad. Y sí. Somos un quilombo. Somos contradictorios, ruidosos, apasionados hasta la exageración. Nos quejamos de todo, nos cagamos a puteadas en la calle por una boludez, y al minuto siguiente somos capaces de parar el mundo para ayudar a un desconocido. Nos reímos de nuestras propias crisis, hacemos memes de nuestras devaluaciones, porque aprendimos a la fuerza que la única economía que nunca entra en default es la del corazón. Aprendimos que cuando todo se cae a pedazos, cuando las reglas no alcanzan y el sistema te da la espalda, lo único que te queda, lo único que te salva, es el que tenés al lado. La mano que te pasa un mate. El que te dice, aguanta, boludo, que de esta salimos. Eso no te lo enseña ninguna universidad suiza. No se puede medir en ningún índice de PBI. Se llama, tener sangre en las venas. Se llama, pasión. Se llama, aguante. Y por eso, por eso, a pesar de todo, con un orgullo que a veces duele en el pecho, con el nudo en la garganta y la certeza de que mañana todo puede ser peor. Pero también puede ser una excusa para volver a ayudarnos. Por eso, somos inexplicablemente